Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas del marco sobre la mar, el caballo en la montaña verde. Hoy por Hoy, Pedro Blanco. Sí, yo te quiero verde, ay, ay, yo te quiero verde. 10:41, 9:41 en Canarias. Hoy estamos oyendo canciones que versionan poemas de Federico García Lorca. Pepe, ahora te oímos. Di hola. Hola. Bien. Ahora bien. Te oímos. Bueno, esta la has elegido tú. Sí, la he elegido porque es curioso porque yo esta canción la conocí antes de que supiera que tenía una relación con Lorca, porque en la Andalucía de mi infancia y adolescencia era de Chiqueteto de Manzanita. Y yo era de Manzanita, entonces me encantaba. Esta es la primera canción de Manzanita, aquí está con Ketama, que escuché. Verde, se llama Verde, aunque la gente le dice que es Verde que te quiero verde, la canción se llama Verde, pero es que el poema de Lorca no es Verde que te quiero verde, es del romance del sonámbulo que está en el Romancero Gitano. Pero eso yo lo sé después. Ya. Yo primero fue la canción y después descubrí a Lorca. Claro. Gracias, Pepe. Hasta luego. Bueno, Nuria, que nos cuenta todo el verano la historia de las cosas, de las pequeñas cosas, bueno, pequeñas, grandes, espacios, bueno, de todo. Hoy querías hablar de los libros de firmas. Sí. Es una cosa muy peculiar. Es muy peculiar y yo creo que nadie ha pensado a lo mejor en la historia tan interesante que tienen detrás, poca gente, pero he visto que te había llamado la atención antes en el avance, decías, cotilleo lo que escribe la gente en los libros de firmas. Es verdad, pero porque yo soy incapaz de poner cosas que sean originales. Yo creo que los que escriben cosas así muy, muy, muy grandiosas es porque lo han pensado mucho antes, lo llevan ya pensado o escrito. Porque ponen siempre lo mismo en diferentes libros, cambiando los protagonistas. ¿Tú escribes? Yo sí tengo la oportunidad, sí, cuando hay exposiciones o museos donde tienen el libro, aprovecho y escribo. Y sobre todo siempre cotilleo lo que han escrito otros antes que yo. Claro, eso yo creo que lo hacemos un poco todos, ¿no? Sí. ¿Y qué pones? Yo qué sé. Hola, soy Nuria. Gracias por invitarme. No, en general pongo siempre aspectos positivos de lo que me ha gustado de una exposición o de un museo. No suelo ser muy crítica, pero yo creo que el año pasado fui a una exposición de historia y vi algo que creo que estaba un dato erróneo o algo así y lo señalé, pero crítica constructiva. Bueno. Oye, ¿por qué un libro de firmas o los libros de firmas para los investigadores son oro molido? ¿Por qué aportan valor? Bueno, yo creo que son un objeto muy valioso porque además dependiendo de su tipología, pues un libro de firmas puede tener valor sentimental, como esos que te dan a firmar, por ejemplo, en las bodas, sí. Para los novios van a tenerlo siempre, ¿no? En los bautizos. También tienen valor protocolario si están en una institución. Y además valor histórico, esto es la parte que a mí me interesa, ¿no? Reflejan los cambios sociales, los cambios en las costumbres, también la forma de escribir, el tipo de mensajes que escribe la gente refleja los cambios sociales, ¿no? La caligrafía también, hay estudiosos del arte de escribir con bellas letras, que eso es la caligrafía. Y los investigadores en este campo pueden estudiar cómo se transforma la manera de escribir, por ejemplo, cuando cambian los soportes o cuando cambian los útiles, que no es lo mismo escribir con una pluma y tinta en el siglo XIX que escribir con un bolígrafo. Esto cambia también. Y bueno, hoy día también hay libros de firmas en soporte electrónico, digitales. A mí esto no me gusta tanto, creo que se pierde mucho la magia, ¿no? Mira, la Iglesia de Inglaterra, cuando murió Isabel II, abrió un libro de firmas que es digital y puedes dejar ahí, pero claro, no ves ni rúbricas ni firmas, no puedes dejar a lo mejor como mencionabais antes, hacer un dibujito, una ilustración, no tienen tanto interés para mí. ¿Cuándo nace esta costumbre de dejar la firma? Y no sé si hay datos de quién pudo ser el primer viajero o viajera que puso yo estuve aquí. Es una costumbre muy antigua, porque realmente los antecedentes de los libros de firmas podemos decir que son aquellas firmas, esos grafitis, inscripciones que ya en la antigüedad dejaban los viajeros que grabaron en sus monumentos, pues como las pirámides de Egipto, por ejemplo, yo estuve allí. Esto es muy antiguo. Fíjate que este año, a principios de este año, pues se anunció un descubrimiento increíble. Un visitante de la India que había grabado en 5 tumbas del Valle de los Reyes, en Egipto, había grabado hace 2000 años su nombre. Tenemos un nombre, se llamaba Zikai Corran y creo que ya ha pasado a la posteridad como Tutankamón. Y además algunas de estas firmas pueden acabar siendo estos grafitis, normalmente lo grababan en la piedra, supongo en un murín, pues acaban siendo hasta reclamos históricos, turísticos, son grafitis históricos, ¿no? En el templo de Poseidón en Grecia,
está la firma de Byron, del poeta Lord Byron. Bueno, que lo grabara él es un poco eso te iba a dudoso. decir, que por mucho que sea Byron, pues... Pero es está allí una su nombre. barbaridad. Él visitó el templo de Poseidón a comienzos del siglo XIX. Pudo ser él, bueno, lo más seguro es que fuera algún admirador, alguien posterior que lo visitó. Pero allí está y hoy día funciona como los turistas también, pues fotografían, ¿no? El graffiti de Byron. ¿Y en libro? Es decir, recoger firmas en libro, en el soporte. Esto ya es un poco, bueno, iba a decir más reciente, para un historiador es reciente, porque ya mira, a partir del siglo XVI se ponen de moda en Europa los llamados álbum amicorum, los álbum de amigos, en el que sobre todo los estudiantes y los viajeros pedían a pues, sus conocidos, también podían ser sus maestros, sus amistades, que les dejaran pues una firma, una dedicatoria, algo que les inspirara, y algunos los han llegado a comparar con un Facebook de la época. Yo creo que esto es un poco extemporáneo, pero Sí. bueno. Y en España también tenemos los llamados álbumes de señoritas. Son libros de autógrafos en el que, bueno, esto ya en el siglo XIX, hay varios ejemplares en el Museo del Romanticismo de Madrid, que es un precioso museo que tenemos aquí en la capital. Están digitalizados además y las dueñas, bueno, generalmente eran mujeres de la alta burguesía o de la aristocracia, pues les pedían a sus conocidos que les dejaran a escritores y pintores que les dejaran allí una aportación. Pero realmente es en el siglo XIX cuando aparecen estos libros. Es que antes la mayor parte, vamos, la alfabetización masiva de la población sucede en el siglo XIX. Claro. Antes la gente no sabía leer ni escribir. Claro. Bueno, siglo XIX. ¿Y en España? ¿Cuándo se copia en España o cuándo se trae aquí a España esa moda del libro de firmas? Pues a comienzos del 19, a comienzos También. del 800. Vale. En España, uno de los primeros ejemplos de libros de firmas de lugares históricos es el libro de visitas de la Alhambra de Granada. Y tiene una historia apasionante detrás. El libro se abre para las firmas el 9 de mayo de 1829. Es un documento, como digo, con una historia muy interesante. Fue una iniciativa del escritor norteamericano Washington Irving, el autor de los cuentos de la Alhambra, que vivió en la Alhambra. No solo en Granada, Sino dentro de la Alhambra vivió. Aunque el libro en realidad lo compró un amigo suyo, un príncipe ruso, Dmitri Dolgoruki, que estaba como diplomático en España. ¿Y por qué lo hacen? Pues en la primera página de este libro está escrito en francés, el ruso escribe por qué hace este regalo a la Alhambra. Dice que estaban escandalizados de que la gente que visitaba el monumento, que ya eran muchos a comienzos del 19, pues escribía su nombre, garabateaba los muros de la Alhambra, que la estaban desfigurando, y que entonces van a abrir este libro pues para protegerla. Y si algún oyente tiene interés, este libro está digitalizado. El patronato de la Alhambra lo digitalizó, solo tienen que googlearlo, y es apasionante ver cómo visitantes de todo el mundo ya a comienzos del siglo XIX llegaban a la Alhambra, porque además ellos ponen su nombre, su rúbrica, ponen también la fecha en la que han visitado el monumento y además su profesión y de dónde vienen. Por tanto, se puede trazar... Hay mucha información ahí. Sí. Y otro de los históricos es el libro de firmas del Monasterio de Piedra, en Zaragoza, que es un lugar mágico, y se abre, fíjate, en 1861. Ese año se abre al público la gran atracción de este lugar, que es la cascada Iris y la cola de la cascada de la cola del caballo y la gruta Iris. Se abre al público y el propietario abrió este libro de firmas y se convierte en una atracción para cientos de personas, pero sobre todo para los políticos, escritores, artistas de la época. Todos visitaban el Monasterio de Piedra. Era un gran centro turístico ya a mediados del siglo XIX. Espera, déjame que salude a Antonio Galván, que es tercera generación de un taller de encuadernación de Cádiz que hace libros de firmas para varias instituciones. Ahora le preguntamos para quién. Antonio Galván, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un placer. Cuéntenos, igualmente, ¿para quién encuadernan ustedes esos libros de firmas? Pues como usted comprenderá, en 80 años que tiene de historia este modesto taller, pocos libros se han hecho. Pero desde el Congreso de los Diputados, Moncloa, Presidencia de Andalucía, Museo del Prado, Parlamento Andaluz, Teatro Villa Marta o Falla, y como curiosidad, 3 libros para una boda en Estambul. Anda. O sea que abarcamos... Oiga, ¿y las instituciones? Yo qué sé, de las que ha mencionado, la Moncloa, el Congreso de los Diputados, ayuntamientos, cuando piden un libro de firmas, no sé, por ejemplo, ¿eligen el color de la piel o de las tapas? ¿Cómo tiene que ser? Suelen pedir colores institucionales, por ejemplo, el rojo, el verde, o depende, o un azul oscuro. Va a depender mucho del enclave donde vaya a estar también. Sí, que la decoración, si un sitio, un enclave clásico, por así decirlo, una decoración clásica. Si un edificio modernista, pues van a pedir
una decoración contemporánea, va a influir en muchas cosas. ¿Hay un tamaño estándar de un libro de firmas? Nosotros no tenemos tamaño estándar. Vale. Nosotros nos adaptamos a las pretensiones o necesidades de nuestros clientes. Uh-huh. Por ejemplo, el del gobierno de la ciudad de Ceuta, el formato era cuadrado. Cuadrado, porque así lo solicitaron. Sí, sí. Pero suele haber más o menos una medida estándar, que es el tamaño folio prolongado, que se llama, que es 25 por 35 de alto, que suelen ser más o menos los tamaños institucionales. Tampoco muy grandes para poder manejarlo. Claro. ¿Y cuántas páginas tiene que tener un libro de firmas? Eso también va a influir mucho, pero se suele poner, nosotros, por ejemplo, solemos poner entre unas 200 a 250 páginas. 200, 250. Es un grosor bastante bueno. Le iba a preguntar incluso por el tipo de papel, si ese lo deciden ustedes o también se lo piden. Casi siempre lo decidimos nosotros. Vale. Siempre optamos por el papel registro ahuesado liso, de unos 140 a 160 gramos, para que no transparente la pluma. Pero fundamental, liso, porque como tenga verjura, que es las aguas que tiene el papel, la pluma se puede atascar y puede dar salto y no hay continuidad en el trazo del bolígrafo o lo que sea. Fíjate, que nunca se me habría ocurrido pensar en eso. El soporte y los útiles con los que escribimos, claro, cambia. Sí. En algunos de esos libros de instituciones tengo entendido que se reserva un espacio para que pueda firmar la Casa Real. Nosotros, si es una institución pública, siempre reservamos las 3 primeras hojas con el escudo de la Casa Real, en dorado, iluminado, que lo iluminamos nosotros con acuarela, por si no es que lo vaya a inaugurar, sino visita posteriormente o lo que sea, un miembro de la Casa Real, tanto Su Majestad como las princesas. Y después reservamos 2 hojas más con el escudo nacional, también iluminado con acuarela y dorado, por si visita presidente, ministro, quien fuese del gobierno. Y ya por posterior ya son el escudo institucional que sea, hasta el final de... Claro. ¿Y cuánto se tarda en hacer un libro de firmas? Desde que empezamos hasta que lo entregamos podemos tardar fácilmente entre 2 meses y 3 meses. Fíjese. La gente dirá, bueno, pues ya pides un libro de firmas, le dan a la maquinita. No. Esto es un trabajo manual. No. Claro. Esto es todo manual. Utilizamos hierros que le llaman... Bueno, hierros se llaman porque el material con el que se construía antiguamente eran hierros, ahora son bronces que echamos manualmente. Entonces íbamos componiendo todas las decoraciones. Si se trata de un libro clásico, moderno ya, utilizamos curvas, se llaman filetes, arquillos, para hacer las curvas o el diseño en cuestión. La terminología de la imprenta es extraordinaria. Sí. ¿Con qué están ahora? ¿Con qué están? Bueno, igual están de vacaciones. No. Nosotros... nuestras vacaciones es hablar con nuestros amigos, como ahora. Bien tirado, muy bien tirado. Bueno, pues... Ahora mismo estamos con el libro de firmas de medallas e hijos predilectos de Andalucía, que lo tienen agotado y lo necesitan para el año que viene. Bueno. Ya hemos hecho en otras versiones anteriores y han tenido a bien a ponerse en contacto con nosotros para... Que han llenado el otro. Para encargarlo. Claro. Pues Antonio Galván, del taller Galván Encuadernaciones, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la SER. A ustedes por acordaros de nosotros. Gracias, muchas un gracias. abrazo. Claro, porque los libros se completan. Los libros de firma llega un momento en el que llenas la última página y se abre y se van sustituyendo. Oye, ¿quién nos cuenta los primeros libros de firmas españolas? ¿Qué historias hay? Pues hay muchísimas historias. Nos cuentan pues la historia de estos lugares, ya sea la Alhambra o el monasterio de Piedra. Mira, en este lugar nos cuentan, por ejemplo, tuve la oportunidad de investigarlos, que se había convertido en la segunda mitad del siglo XIX en un lugar donde pasaban la luna de miel las parejas de gente pues un poco bien acomodada, ¿no? Allí pasó, por ejemplo, su luna de miel el escritor Carlos Fernández Shaw y otras parejas también anónimas, porque pues, solían hacer referencia, ¿no?, en sus dedicatorias. Pero también hay, por ejemplo, puede haber creaciones originales de pintores, escritores, compositores. En el libro de firmas del Monasterio de Piedra hay un diseño de Dalí original. Y mira, como hablábamos de los libros de oro de las instituciones, no sé si te puedo plantear una duda, Pedro. Tú planteas, sí. Porque, claro. A ver, tú eres una autoridad
Una institución en materia periodística y radiofónica. Yo creo que sí, los oyentes estarán de acuerdo. El Ayuntamiento de Tudela tiene libro de honor. Lo abrieron en 1950. Además, he leído en un diario navarro que en 2025, pues ese espacio que reservarían para la Casa Real se completó porque firmaron los últimos en firmar. Habían sido, ya digo, el año pasado, los reyes y la princesa Leonor. Que visitaron además el ayuntamiento, sí. ¿Tú has estampado tu rúbrica ya? No. No. Mira que en Tudela ha sido cosas, varias cosas. Por eso yo creía que tendría ya tu espacio como autoridad en ese... Pero no. Voy a llamar ahora mismo al ayuntamiento. Igual nos están escuchando y están ahora mismo ya preparando, digamos, la pluma. Oye, mira, no había caído en que... Existe ese libro de honor, que es relativamente reciente, ¿no? 1950, sí, lo abrieron en 1950. Vale. No, pero yo lo puedo considerar ya histórico, creo yo. Sí. Y los hay más recientes, que yo creía que tendrían una historia más antigua. Tradición y no. Sí, el libro de firmas del 10 de Downing Street, donde está el primer ministro. Más reciente. Más reciente, lo abrieron en 1970. Ay, pues yo fíjate, te diría que como todo lo británico, ¿no? Es como muy histórico. Sí. Anda. Sí, pero lo abrieron, yo me enteré porque en 2024 salió una noticia muy interesante, bueno, para mí que me gustan estos objetos, iban a donar a los archivos nacionales estos libros de firmas que ya eran históricos de quien visitaba Downing Street. Y ya digo, me sorprendió que no eran tan antiguos. Me gustó también que lo donaran a los archivos nacionales, porque así se pueden consultar, se pueden investigar, pero la historia un poco más, no sé si detectivesca, pero un poco más... llamativa, era que uno de ellos salió a subasta. Resulta que un antiguo funcionario de la sede del gobierno se lo había encontrado en unas cajas que iban a destruirse, las iban a incinerar, y pues lo guardó, lo vendió a una casa de subastas y la casa de subastas lo puso a la venta. El libro era de la época de Margaret Thatcher. Parece que iba a alcanzar un alto valor en el mercado, pero al final el gobierno dijo que no, que eso era propiedad de la corona y que no. Así que ya ves, pueden tener también un valor económico, aunque yo por supuesto me quedo con su valor histórico. Está claro. Te iba a preguntar por aquello de lo que vamos a hablar la semana que viene, pero no te voy a preguntar. Solo voy a decir una pista. Tiene que ver con el lugar en el que está la radio. Sí, en el que estamos. Es una gran historia, porque vamos a ir a un lugar. Me vas a permitir que el último programa no sea un objeto, sea un lugar. No digas más. Y está muy emparentado con la SER. Venga, vale. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Seguimos. Hoy por hoy. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.